Hola amigos de YouTube, el video que les mostraremos a continuación se encuentra relacionado con el tema de filtros. En este caso trataremos el tema de filtros activos. El grupo está conformado por Ricardo Efraín Telles García y Fabián Eduardo Sierra Sánchez, estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Sergio Arboleda. Este video tutorial tiene como objetivo obtener la componente fundamental y el segundo armónico de una señal PWM. Para esto se analizará la transformada de Fourier de la señal y posteriormente mediante filtros se separarán las componentes deseadas. Los materiales para la realización de este montaje son los siguientes: amplificadores operacionales LF353, resistencias de 1 kiloohmio, de 5.1 kiloohmios y 10 kiloohmios, capacitores cerámicos de 680 picofaradios y 4.7 nanofaradios, y capacitores de poliéster de 3.3 nanofaradios y 33 nanofaradios. Además, se necesitan los siguientes instrumentos: dos generadores de señales, una fuente y un osciloscopio. Para comenzar, debemos generar la señal PWM o modulación por ancho de pulsos, la cual se obtiene a partir de una señal senoidal con frecuencia de 1 kHz y una señal triangular con frecuencia de 21 kHz, usando un comparador. El diseño de este circuito es el siguiente. Como podemos observar en la imagen, la señal senoidal ingresa al operacional por medio de una resistencia de 1 kiloohmio a la entrada inversora, y la señal triangular ingresa al operacional por medio de una resistencia de 1 kiloohmio a la entrada no inversora. En esta configuración, las resistencias de ambas entradas, tanto la inversora como la no inversora, deben tener el mismo valor. Además, se debe omitir el uso de una resistencia de realimentación. Esto se hace con el fin de que el amplificador tenga una ganancia infinita y así pueda generar una saturación del mismo. Los requerimientos del circuito son los siguientes: tanto la amplitud como la frecuencia de la señal triangular debe ser mayor a la amplitud y la frecuencia de la onda senoidal. Antes de iniciar el diseño del circuito, debemos tener muy claro que para obtener la componente fundamental debemos realizar un filtro pasa-baja con frecuencia de corte igual a la frecuencia de la onda senoidal, es decir, 1 kHz. Luego, para obtener el segundo armónico, el cual se encuentra a una frecuencia de 21 kHz, es decir, 21 veces la frecuencia de la componente fundamental, se debe realizar un filtro pasabanda, el cual en este caso se compone de un filtro pasabajas con frecuencia de corte de 21.5 kHz, conectado en serie con un filtro pasaaltas con frecuencia de corte de 20.5 kHz, lo cual nos indica que el filtro pasabanda tiene un ancho de banda de 1 kHz y una frecuencia central ubicada en el segundo armónico. Para diseñar los filtros de este diseño debemos referirnos a la siguiente tabla, donde podemos encontrar el parámetro K para filtros de mayor orden. En este caso observaremos para el filtro de segundo orden, donde nos dan la constante 1 y la constante 2. Estos valores se reemplazan en las fórmulas que se ven a continuación, y con ellas encontraremos los respectivos valores de las resistencias y los condensadores, ya sea para el filtro pasabajas o el filtro pasaaltas. Con los cálculos anteriormente mencionados, se diseña el siguiente filtro con ayuda del software Altium Designer versión 10, donde podemos comprobar su correcto funcionamiento mediante la simulación del mismo. En la simulación podemos observar que la señal tiene una salida idéntica a la entrada para frecuencias inferiores a 1 kHz, pero para las frecuencias más altas cada vez se observa una mayor atenuación. En esta imagen podemos observar la respuesta del filtro. En la parte superior está la gráfica de la señal de entrada, que es la PWM, y en la parte inferior está la gráfica de la salida. En la simulación se puede observar cómo al filtrar todos los armónicos, dejando únicamente la señal fundamental, la salida anula por completa la onda triangular del comparador, dejando ver la onda senoidal pura de 1 kHz de frecuencia, que es lo que se observa en la imagen. En esta imagen podemos observar la respuesta en frecuencia del filtro. Esto se logra haciendo un barrido de frecuencia.
a lo cual el filtro debe permitir el paso de frecuencias inferiores a 1 kHz y atenuar las frecuencias superiores a 1 kHz. En la imagen se observa un sobrepico exactamente en la frecuencia de corte. Esto se debe a que es un filtro tipo Chebyshev con ondulación de 0.5 decibeles. A continuación se encuentra el filtro pasabajas montado sobre la protoboard. En la prueba del filtro pasabajas de segundo orden se mide la entrada y la salida del filtro, que se encuentran de color amarillo y azul respectivamente. En esta imagen podemos observar el filtro pasabanda. La parte entre el nodo BI y el nodo bajas es el filtro pasabajas y la parte entre el nodo bajas y el nodo BO es el filtro pasaaltas. En esta imagen observamos la simulación del circuito hasta el punto bajas, es decir, probando solo el circuito pasabajas sin tener en cuenta el filtrado de las frecuencias altas. En la parte superior se observa la señal PWM de la entrada y en la parte inferior se observa la componente fundamental y los primeros dos armónicos de la señal PWM. En esta imagen podemos observar la respuesta en frecuencia del filtro. Esto se logra haciendo un barrido de frecuencia, a lo cual el filtro debe permitir el paso de frecuencias inferiores a 21.5 kHz y atenuar las frecuencias superiores a 21.5 kHz. En la imagen se observa un sobrepico exactamente en la frecuencia de corte. Esto se debe a que es un filtro tipo Chebyshev con ondulación de 0.5 decibeles. En esta imagen podemos observar la respuesta en frecuencia del filtro pasabanda completo. Esto se logra haciendo un barrido de frecuencia, a lo cual el filtro debe permitir el paso de frecuencias inferiores a 21.5 kHz y las frecuencias superiores a 20.5 kHz. En la imagen se observa que la salida del filtro responde a una frecuencia central de 21 kHz, pero se tiene una pequeña atenuación. Esto se debe a que el orden de los filtros no es suficiente, y debido al ancho de banda tan estrecho los filtros pasabajas y pasaaltas se solapan entre sí. En esta imagen observamos la simulación del circuito pasabanda completo. En la parte superior se observa la señal PWM de la entrada y en la parte inferior se observa el segundo armónico de la señal PWM. En este caso la señal tiene una atenuación y un rizado. Esto se debe a que los condensadores fueron aproximados a valores comerciales y la respuesta del filtro cambia un poco. Además, los filtros no tienen una pendiente de atenuación tan pronunciada. Para mejorar su respuesta es necesario aumentar el orden del filtro. Para concluir, es aconsejable ir armando el circuito etapa por etapa, probando el correcto funcionamiento desde el inicio hasta el final, ya que de esta forma es mucho más sencillo encontrar errores en el funcionamiento del mismo y corregirlos antes de terminar el circuito y tener una respuesta indeseada. Para que un filtro tenga la mayor eficiencia, debe tener un mayor orden. Una forma bastante sencilla es poner en serie varios filtros idénticos, conocido como configuración cascada. Esto aumentará radicalmente su pendiente de atenuación, es decir, la frecuencia de corte será más precisa, pero su amplitud de salida se verá reducida. Para solucionar este problema se deben poner amplificadores cada cierta cantidad de filtros, así se compensan las atenuaciones volviendo a amplificar la señal. Gracias por su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado.